interés en servicios de referencia digitales. Muchas gracias. Hola. Primero quería dar las gracias al Instituto Cervantes por esta oportunidad y también agradecer a Camila que haya aceptado venir, porque tendríais que ver su agenda para ver lo que es tener una agenda ocupada. Y es un placer tenerla aquí. Cuando me plantearon que el tema del que yo tenía que hablar un poco era la integración y el compromiso social, estuve dando como muchas vueltas a ver cómo yo era capaz de hablar de este tema, y después de pensarlo bastante decidí que lo mejor era contar mi historia, contar la historia de cómo yo he utilizado la biblioteca para integrarme. Por tanto, voy a hablar sobre todo de mi historia en los últimos 9 años y de mi historia como usuario de biblioteca pública en los Estados Unidos. Entonces, me he preparado aquí un pequeñito discursito y voy a ir con ello y después pasaré a la parte más, digamos, de utilización del Internet. Entonces, como muy bien han señalado todos los ponentes a lo largo de esta jornada, en nuestra profesión, la de los bibliotecarios, los documentalistas, los profesionales de la información, en definitiva, estamos asistiendo, asustados en unos casos, expectantes y esperanzados en la mayoría, a un profundo cambio, un cambio en nuestra forma de trabajar, en las herramientas que vamos a utilizar, en cómo nos vamos a comunicar con nuestros usuarios y en otras cuestiones que ya los otros ponentes han expresado de forma muy brillante. Pero si hay un papel que la biblioteca ha venido desempeñando en gran medida y que a mí personalmente me parece fundamental y que siga jugando, es el de la biblioteca como lugar de integración y de compromiso social. Cuando en esta casa, cada 2 años, nos reunimos los bibliotecarios del Instituto Cervantes, las conversaciones invariablemente derivan hacia nuestra situación en los lugares de destino. Hablamos de los problemas, de los proyectos, de las frustraciones, de los éxitos y luego nos tomamos unas cervezas. Es entonces cuando trato de saber un poco más sobre el trabajo que hacen mis compañeros, sobre todo aquellos que trabajan en países donde no existe una buena infraestructura bibliotecaria. Y me maravilla ver la inmensa labor que en este aspecto, el del acceso a la información, el de la integración, mis compañeros están realizando. Como digo, yo llevo en Estados Unidos alrededor de 9 años, y entre mis idas y venidas he sido un espectador privilegiado de cómo España se ha ido convirtiendo en un país de migrantes, con lenguas, costumbres, experiencias distintas a las nuestras, y de cómo la biblioteca, sobre todo la pública, ha tenido que adaptarse a todos estos nuevos usuarios. Yo soy de un pequeño pueblo de Valencia y cada vez que vuelvo me gusta darme una vuelta por la biblioteca. Con cada visita compruebo que los bibliotecarios tienen que adaptarse a nuevas realidades, a nuevos usuarios, que necesitan, en muchas ocasiones, algo más que sacar un libro. Los bibliotecarios norteamericanos nos llevan ventaja en este tema, y no porque sean mejores, sino porque llevan más tiempo lidiando con una realidad cambiante y han tenido que adaptarse. A mí me interesaría destacar aquí cómo las bibliotecas de aquel país han recibido a estos nuevos usuarios y cómo han adecuado sus servicios a ellos. Yo aún recuerdo muy bien cómo cuando al poco de llegar a los Estados Unidos empecé a viajar por el interior del país, por las zonas más rurales, y me acuerdo de cómo me sorprendía ver que en cualquier pequeño pueblo, que en muchos casos no contaban con más que una tienda para todo, que siempre, invariablemente, aparecía una biblioteca, bien señalizada, con mejores o peores fondos, pero siempre, al fin y al cabo, una biblioteca. Y al frente, un bibliotecario dispuesto a ayudar. Por aquel entonces yo vivía en Nueva York y necesitaba urgentemente mejorar mi inglés, buscar trabajo, informarme sobre mis derechos y un largo etcétera. El lugar donde encontré ayuda para muchas de estas cuestiones fue la biblioteca pública. Me di cuenta que esta institución, especialmente en los barrios más deprimidos, no era únicamente un lugar donde se prestaban libros. Era en muchos casos un refugio y era sobre todo una oportunidad. Es muy interesante observar cómo la biblioteca pública está metida en la psique norteamericana, como un derecho irrenunciable. Cuando uno acude a la biblioteca en los Estados Unidos, no es raro encontrar a un niño de corta edad al que acompañan sus padres para sacar por primera vez el carné de la biblioteca. Cuando un presidente termina su mandato, se construye una biblioteca que recoge todo tipo de información referida a su presidencia. Y como comentaba con José Antonio antes, hay incluso una figura que es muy interesante, que se llama Super Guay, y es una especie de dibujo animado que pone en la televisión pública y que es un
es un bibliotecario, es un superhéroe, pero que tiene un libro aquí y él, súper guay es por súper por qué. Y cuando necesita responder a las preguntas, utiliza la biblioteca y utiliza otras herramientas para poder responder. Y eso da una idea muy, muy interesante de cómo, en la psicología norteamericana las bibliotecas, además de los muchos ejemplos que antes José Antonio ha comentado, está metida. Para ilustrar un poco la importancia de la biblioteca de barrio en el vecindario, me he permitido traerles el desglose que me manda el Ayuntamiento de Chicago sobre mi impuesto sobre la propiedad, que es este. Uno de los más significativos es el destinado a lo que es la biblioteca, que lo pueden ver aquí, se pasó, que es el que se podía ver ahí, y para que luego además digan que no se pagan impuestos en los Estados Unidos. Los vecinos, me consta, consideran la biblioteca del barrio muy importante y el ayuntamiento nos informa que parte de nuestros impuestos se ha dedicado a financiarla. Estados Unidos fue y sigue siendo un país de migrantes que llegan con todo tipo de realidades, algunos legales, otros no, con enormes diferencias culturales, de lengua, de conocimiento, etc. Como decía anteriormente, la biblioteca ha tenido que adaptarse, elaborar programas nuevos que cubran estas necesidades. Y fíjense, por ejemplo, en la Biblioteca Pública de Queens, en Nueva York, y su página web, que aparece nada menos que en inglés, español, francés, ruso, mandarín y coreano. Si esto va bien. Como podemos comprobar navegando en su página, la Biblioteca de Queens ofrece mucho más que libros y películas. La biblioteca es un lugar de formación, de información y de integración. Entonces ahora lo que me gustaría es enseñaros algunos de los distintos servicios que la biblioteca ofrece a sus usuarios. Y bajo mi punto, uno de los más interesantes es el de ayuda con los deberes a los estudiantes, el homework que llaman allí. Este servicio es de suma importancia, sobre todo en los barrios más desfavorecidos, donde los padres trabajan muchas horas y no pueden dedicarle ese tiempo a sus hijos, o en muchas ocasiones los padres no hablan inglés y por tanto tampoco pueden ayudarles. Sería este de aquí. Esta que podéis ver es ayuda con el trabajo de clase. Y entonces, como podéis ver aquí, cuando a un niño le piden que haga un trabajo para la clase, puede darle a cualquiera de estas categorías que vemos aquí, donde los bibliotecarios han seleccionado diferentes recursos que creen que son interesantes, y ya no es el Google. Seguro que todos tenéis amigos que son profesores y os comentan cómo el copy-paste es alucinante, cómo todos traen exactamente lo mismo de Wikipedia. Estos son recursos generados por bibliotecarios y que son buenos. Existe la posibilidad de irse también a esta otra categoría, donde es para toda la ciudad de Nueva York y donde se ofrece esta posibilidad, o incluso uno puede llamar por teléfono y hablar con un profesor que le va a ayudar con su tarea. Como verán, uno no necesita desplazarse a la biblioteca, puede entrar en la página web, encontrar esta serie de recursos. Y lo que a mí personalmente me interesa mucho, que son los servicios de referencia digital, donde existe la posibilidad, sobre todo como hablaban aquí mis compañeros, de hablar con un bibliotecario, en tiempo real que nos ayude a resolver nuestros problemas. Y esto es especialmente importante en sitios como Chicago, donde hace un frío espantoso en invierno y donde uno no tiene ganas de salir muchas veces de casa para poderlo hacer. Y es un servicio que yo utilizo mucho cuando quiero investigar un poco sobre cualquier tema y que realmente es muy útil. Se llama Ask a Librarian. Entonces, vamos a volver aquí. Entonces, esto es lo que acabamos de ver. Y esto es lo que sería, este es el de Illinois y el que sería el Ask a Librarian. Este también es para chicos y si os fijáis exactamente viene lo mismo. Aquí viene un índice también en Internet para que los niños puedan encontrar lo que les interesa, siempre seleccionado por bibliotecarios.
Y después tiene una parte aquí que es Illinois Clicks, que es para recursos especialmente dedicados al estado de Illinois. Y en esta parte, uno lo que hace es rellena los diferentes campos, se pone en contacto con un bibliotecario, y esta es una sesión, por ejemplo, que yo tuve. Aquí en la parte izquierda se puede observar cómo yo estoy hablando con el bibliotecario y él me va pasando en tiempo real tanto páginas web como enlaces que él considera que son interesantes. Y la verdad es que es un sistema que funciona muy bien porque los chicos están muy acostumbrados a este entorno y bueno, a mí me parece muy, muy, muy interesante. Otra de las cosas que también aparece en la página web de la Biblioteca Pública de Queens, esto es una parte que se llama Your Community, tu comunidad. Ahí se pueden encontrar cantidad de recursos que en momentos por ejemplo, tan duros como los que ahora estamos pasando económicamente, por ejemplo, le ayudan a uno tanto a encontrar trabajo como a regular su situación, digamos, legal en los Estados Unidos, convertirse en ciudadano, servicios información sobre salud. Es decir, como podéis ver, la biblioteca va mucho más allá de simplemente el prestar libros, películas o lo que sea. Otro de los programas que a mí me parecen muy, muy destacables son el de formación permanente. Como veis, aquí existe la posibilidad de aprender a escribir y a leer, es decir, cursos de alfabetización o de practicar el inglés o de ser voluntario o de tomar las clases que se llaman GID, que son un examen que hay que tomar previamente a ir a la universidad, o clases sobre salud en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Es la parte, digamos, que está desarrollada para lo que sería el público, la gente que no habla inglés, la gente que habla español. Y entonces la Biblioteca Pública de Queens ha desarrollado esta parte que a mí me parece especialmente interesante. Uno tiene todos estos servicios que os comentaban, como podéis ver aquí. Perdón. Que son programas de destreza para adaptarse a la vida estadounidense en español, la página en español, recursos locales, las clases de inglés, los centros de aprendizaje para adultos, talleres para aprender a escribir su resumen, que es su currículum, ayudas con las asignaciones de la escuela, que es un poco el que os estaba comentando previamente. Y a ver si esto quiere ir para adelante, que parece que no. Ok. Bueno, esta sería, digamos, un desarrollo de la página que yo os he visto antes, donde también se nos dan este tipo de recursos generales. Clases de inglés para discapacitados, educación, familias, inmigración, mujeres. Es decir, la biblioteca se adapta a su usuario, busca aquellos recursos, aquellas necesidades que detecta en el usuario. Y no es el usuario el que se tiene que adaptar a la biblioteca, es la biblioteca la que realmente tiene que adaptarse al usuario y ofrecer todo este tipo de servicios que son imprescindibles. Porque cuando uno llega a los Estados Unidos y está muy asustado y no conoce el idioma y no sabe por dónde empezar, la biblioteca es el lugar donde ir. Y resulta muy curioso cómo eso, digamos que, aunque nosotros no somos una biblioteca pública, cómo ocurre entre los españoles que llegan a Chicago, que invariablemente pasan por la biblioteca, porque es un lugar de orientación, es un lugar de referencia, es el, bueno, estoy aquí, oye, ¿me puedes echar una mano? ¿Cómo puedo ir aquí? ¿Cómo puedo hacer esto? Y nosotros, una de las cosas que utilizamos, de las cosas que hacemos a menudo es este servicio de orientación al español que llega. Lo que es esto no es. Wow. Muy bien. Un poco, esto era lo que se está enseñando. Esto es, por ejemplo, es de la Biblioteca Pública de Nueva York también. Y entonces aquí vais a encontrar que tiene también todas estas categorías que, como antes hablaban, hay bibliotecas para niños y familias, bibliotecas recursos para estudiantes, recursos para maestros, recursos para personas con mayores, personas con problemas
de lo que sea, para orientaciones sexuales distintas, para aprender y a escribir y a leer, para gente que habla otros idiomas. Y lo que os pediría es que fuerais después y un poco exploráis todo esto, porque ofrece una serie de cosas, de recursos muy interesantes. Este es el de la ciudad de Chicago, y un poco, si os fijáis también aquí, en la parte derecha, lo que nos informa un poco es nos da también la posibilidad de hacerlo en español, polaco e inglés, que son digamos, las tres lenguas que más se utilizan en Chicago. Y de la misma forma ofrece toda cantidad de programas. Quizás algunos de los más interesantes, bajo mi punto de vista, son aquellos en los que participamos nosotros, que es como este que decía que era el Chicago Book Festival, o la Biblioteca Pública de Chicago, que celebra la diversidad, o este que me parece muy interesante, que es y este está financiado por una empresa privada, que es Craft, pero que lo que da son pases para museos, es decir, la biblioteca presta pases para ir al museo, y es casi imposible encontrar uno, porque realmente se están utilizando. Y me parece que para muchas familias esta es una de las pocas posibilidades de ahorrarse los 10 o 12 dólares que cuesta entrar al museo y de visitarlos. Hay otros que son sobre información. Este, por ejemplo, es muy interesante, que es para que la gente, digamos, se informe y que tenga una cultura económica con todo el problema que ha habido de crédito, en los Estados Unidos. Esa creo que es una de las cosas más interesantes, o este también sobre leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, hasta ahora estamos hablando un poco de lo que sería grandes bibliotecas en lugares donde hay mucho personal, con muchas posibilidades. ¿Qué es lo que ocurre en las pequeñas bibliotecas de pueblo, donde está empezando cada vez más a llegar un público que también tiene esa serie de necesidades, que habla español, y donde los bibliotecarios a lo mejor se encuentran solos ante el peligro y no saben muy bien cómo lidiar con esto? Yo acudo a muchas de estas reuniones y todos me preguntan desesperados que cómo me puedo comunicar con mis usuarios. Una de las herramientas más interesantes, bajo mi punto de vista, que se está desarrollando es un hotline que se llama, donde uno, cuando le llega un bibliotecario que no habla, donde le llega un usuario que no habla la lengua del bibliotecario, el bibliotecario puede llamar y en tiempo real puede comunicarse en los distintos idiomas, es decir, mediante un intermediario por teléfono existe esta posibilidad. O hay una serie, lo comentábamos ayer, hay como una especie de caja con muchas fichas. En cada una de las fichas hay un idioma, y en la parte, digamos, delantera están las preguntas en el idioma y la misma pregunta en inglés. Entonces, cualquier persona que llega, un tailandés, puede escoger la ficha en tailandés, decirle al bibliotecario, señalarle exactamente qué es lo que está... ¿Cuál es su pregunta? El bibliotecario la va a entender en inglés y en la parte de atrás va a buscar la respuesta que debe darle, se la va a señalar en inglés y la persona en tailandés va a ser capaz de entenderla. Eso me parece que es increíble y que es una solución muy útil y muy imaginativa para estos problemas con las lenguas. Esto, por ejemplo, también está claro. Todo esto son recursos electrónicos en la mayoría de los casos. Existe todo este material que os estoy mostrando, en la mayoría de las ocasiones está de forma impresa y uno puede llevárselo porque, claro, hay mucha gente que no tiene la cultura electrónica que es necesaria, sobre todo gente recién llegada y más mayor. Esto sería, por ejemplo, este tipo de informaciones de una biblioteca pública de Hawái, y donde se informa desde cómo buscar un nuevo trabajo, una nueva carrera, o cómo algunos consejos, o cómo hacer una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Esto es de la Biblioteca Pública de Aurora, también en el estado de Illinois. Es una biblioteca de un lugar no demasiado grande, y quizás como lo han resuelto este problema es mediante la publicación de este blog. Esto es un blog
que como veis es la información para la comunidad hispana de Aurora, en Illinois. Y existen pues clases de ciudadanía, talleres gratis de ciudadanía, recaudación de alimentos, aprender inglés. Y bueno, es para explorarlo porque tiene miles de posibilidades y muchísimos recursos. Es que tengo que ir un poquito rápido porque vamos terminando. Finalmente, ¿qué es lo que hacen los bibliotecarios? Es decir, esto es un poco la posibilidad de formarse, la posibilidad de digamos, adaptarse a esta nueva realidad. Bueno, pues como Camila comentaba muy bien, hay posibilidad de hacer cursos online, hay posibilidad de atender a talleres, hay posibilidad de formar parte de comités, y uno de ellos es este que se llama Library Learning, del cual yo soy parte, y que ofrece una cantidad de talleres mensuales bueno, impresionante. Desde hay uno que es el que yo participo, que se llama Solo Librarians, que es como bibliotecarios que están solos en la biblioteca, y un poco allí nos contamos las penas y buscamos posibles soluciones. Y, por ejemplo, estos son los que creo que eran más interesantes traer, que es este de entender la cultura mexicana, la cultura latinoamericana. Y como veis, hay posibilidad de explorar los valores culturales de Latinoamérica que impactan a cómo la biblioteca pública se ve, explorar con algunos residentes latinos por qué no están abiertos al uso de los servicios bibliotecarios, discutir discutir las necesidades de los residentes latinos y cómo podemos cubrir sus necesidades, definir estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás es una de las cosas que yo más utilizo, y esta es una página web fantástica, se llama Web Junction, y aquí es donde los bibliotecarios expresan sus dudas, donde hay cantidad sobre todo en esta parte aquí, para los bibliotecarios que hablan, que tienen público que hablan en español, bueno, ha saltado aquí a la web, donde ellos pueden explorar las distintas posibilidades. Como veis, hay la posibilidad de discutir. Es decir, los bibliotecarios dicen que sobre todas las cosas que tienen, todo lo que les preocupa. Hay posibilidades sobre documentos, donde uno puede utilizar lo que otros bibliotecarios ya han hecho, es decir, compartir recursos. Y ya voy a terminar simplemente recomendándoos volver a la página web de la Biblioteca Pública de Queens, donde hay algo que me parece fundamental y que yo noto que en España no estamos utilizando, que son el utilizar el reconocimiento de nuestros usuarios, es decir, el poner de alguna forma, y en este caso lo han hecho en forma de vídeo, donde el bibliotecario reconoce la importancia de la biblioteca en su vida, cómo, sobre todo con emigrantes, cómo la biblioteca ha sido una herramienta fundamental para poder llegar a tener una vida plena en los Estados Unidos, y cómo se han integrado. Y hay como 4 o 5, digamos, vídeos, y son muy aleccionadores, y bueno, simplemente es eso. Para cualquier otra cosa, me encontráis en la página web del Instituto Cervantes de Chicago, y con mucho gusto os atenderé en lo que pueda. Muchas gracias.